Queridas hermanas y hermanos, dos personas se vieron afectadas por una enfermedad muy delicada. Sin embargo, cada una tuvo distintos resultados. ¿Por qué? Porque mientras la primera siempre esperaba a que le doliera algo o se sintiera muy mal para ir al médico, la segunda tenía la costumbre y la precaución de hacerse cada determinado tiempo un análisis y un chequeo médico. Esa fue la gran diferencia para que a la primera le descubrieran la enfermedad cuando ya no había nada que hacer, mientras que a la segunda se la descubrieran cuando apenas iniciaba, por lo que rápidamente se atacó y se resolvió el problema. Esto nos enseña la importancia de detectar los males a tiempo. Por eso hay tanta insistencia en que las mujeres se palpen constantemente para descubrir cualquier indicio de cáncer, o que los hombres a partir de cierta edad nos hagamos la prueba de la próstata. Ciertamente que estas cosas pueden ocasionar ciertos gastos o molestias, pero nos pueden salvar la vida. Pues lo mismo sucede en la vida espiritual. Es necesario hacer un análisis importante cada determinado tiempo para evitar que los males crezcan. Por eso, se nos invita a que todos los días antes de dormir hagamos un examen de conciencia para que así, al día siguiente, hagamos lo conveniente para evitar el mal. También, cada domingo, al inicio de la Santa Misa, en el acto penitencial, tomamos conciencia de nuestros pecados recordando que los pecados veniales se perdonan con ese momento de arrepentimiento. Sin embargo, cada año, durante la Cuaresma, la Iglesia nos invita a hacer un alto más importante para hacer un análisis, una radiografía más profunda sobre cómo va nuestra vida. Y así como el médico tiene que hacernos varias preguntas para saber cómo está nuestra salud, así, también nosotros debemos preguntarnos cómo está nuestra relación con Dios, con el prójimo, cómo estamos utilizando los bienes materiales, cómo estamos utilizando el dinero, cómo estamos aprovechando nuestro tiempo, cómo estamos manejando nuestra sexualidad, con el respeto y la defensa de la vida, cuál es nuestra actitud, con nuestro compromiso y colaboración hacia los demás, cómo estamos actuando, incluidas las necesidades de la Iglesia de la que formamos parte, cómo vivimos las obras de misericordia, cómo defendemos la verdad y el buen nombre de las personas, qué tanto cumplimos nuestras promesas o compromisos, qué tanto agradecemos, valoramos y cumplimos con nuestro trabajo, etc. Solo mediante estas respuestas en forma honesta, nuestra conciencia nos dará un diagnóstico claro con el que sabremos cuál es el tratamiento a seguir. Esto solamente es posible gracias a una revisión de nuestro presente y de nuestro pasado. Pero hay que tomar en cuenta que no solo los enfermos deben acudir al médico, sino también los sanos, porque alguien podría decir, creo que estoy bien, estoy cumpliendo con lo que Dios y el prójimo me piden. Sin embargo, no basta estar bien, porque siempre hay formas o medios para mejorar. Por eso la Cuaresma también tiene una proyección hacia el futuro, porque nos ayuda a clarificar nuestras metas, nuestros proyectos, los medios y formas de alcanzarlos. Hacer un análisis hacia el futuro, pero a fondo y sin distractores. Precisamente es lo que Cristo hizo. En vistas al inicio de su vida pública y su predicación, se alejó al desierto, es decir, a un lugar donde no hubiera distractores que le impidieran centrarse en su proyecto de salvación, en el que no podía faltar el silencio y la oración. Jesucristo, sabiendo que había llegado el momento de predicar, de comenzar su misión, decide iniciarlo con un momento profundo de reflexión, de oración e incluso de ayuno. Pero como lo escuchamos en el Evangelio, aún en ese desierto se presentó el maligno, el gran distractor
el que en todo momento intenta alejarnos de nuestras metas, proyectos e ideales con sus tentaciones. Sí, Cristo, al hacerse hombre como nosotros, también experimentó las tentaciones que pueden alejar al hombre de Dios y de su misión. Necesidades básicas como el hambre, pero también tentación de poder y comodidad, son tentaciones que nos hacen a veces rechazar la pasión y la cruz. ¿Cuántas personas que tienen ideales de bondad, de crecimiento, de desarrollo, de amor profundo a su misión, lamentablemente sucumben y dejan atrás esas metas por el gran distractor que a través de las tentaciones del poder, de lo mundano, lo fácil, lo rápido, lo cómodo, lo placentero, los hace caer en sus garras? Desde los más altos gobernantes hasta la gente más sencilla, encontramos personas que caen en las garras del maligno, del distractor, haciendo que pierdan no solo el rumbo, sino haciendo que otros lo pierdan y con ello también pierdan la vida eterna para la que fueron creados. Fíjense, si revisáramos las promesas de los niños que hacen la primera comunión o de las quinceañeras que se comprometen a vivir más cerca de Dios y las comparáramos con algunos años después, veríamos que muchas quinceañeras o niños que se hicieron jóvenes se fueron alejando cada vez más de Dios, de la fe, de los valores del Evangelio, para caer ¿en qué? En la irresponsabilidad, el bullying, la droga, el alcoholismo, el sexo sin amor, la falta de respeto a sus padres y muchas otras cosas que los van destruyendo. ¿Qué pasó? Fueron vencidos por la tentación. No vencieron a la tentación, fueron vencidos por ella. Otro ejemplo, si revisáramos las promesas que se hacen los novios antes de casarse y las comparáramos con la que en realidad cumplen ya casados, veríamos una gran diferencia. Muchas veces desapareció el respeto, el buen trato, la paciencia, el compartir tiempo, los ideales e incluso ni quieren compartir los bienes materiales. Quizás tenían de verdad deseos de ser buenos esposos, pero ¿qué pasó? Fueron vencidos por su egoísmo, por la lujuria que les hizo caer en infidelidad y por los otros pecados capitales. ¿Qué pasó? No pudieron vencer a la tentación. Un ejemplo más. Si revisáramos las promesas que hacen los políticos antes de subir al poder, cuando están en campaña, y las comparáramos con lo que cumplieron, veríamos una gran diferencia. Quizás de verdad tenían deseos de ayudar, de respetar, de ser honestos, de servir a todo el pueblo, de cambiar las cosas, pero ya en el poder vemos que dejan las necesidades reales, necesarias de verdad, para cumplir sus caprichos, que solo se preocupan de servir a los suyos, a los que les rinden pleitesía, a los de su partido, que tratan de callar a la oposición, a quienes les critican e incluso tratan de desprestigiar o desaparecer a los periodistas. Utilizan a las Fuerzas Armadas para su cuidado y no para la seguridad de los gobernados. Reparten los recursos públicos para comprar votos y de esta manera traicionan sus ideales. Así, líderes que parecían honestos en todos los tiempos y en todos los lugares, llegan a convertirse en dictadores que abusan de su poder. Intentaron combatir el mal, pero fueron vencidos por él. No pudieron vencer la tentación. Y como decía Chonita, ay padre, es que de buenas intenciones están llenos los panteones, pero en todos lados estamos llenos de tentaciones. El Antiguo Testamento, en el libro del Génesis que hemos escuchado, ofrece una versión a través de historias simbólicas de cómo se puede combatir el mal. Pero esta versión es totalmente distinta al verdadero plan de Dios. ¿Qué versión ofrece? Ofrece la versión que a muchos les gustaría hacer. Hay que destruir a los malos.
Si alguien es malo, hay que utilizar la pena de muerte. Y una posible solución, de acuerdo al Antiguo Testamento, es que un diluvio acabe con todos los males, un diluvio universal. Pero la primera pregunta sería, ¿hay alguna persona que sea totalmente buena? No, hasta el mismo Cristo hizo entender que todos tenemos algo de maldad cuando dijo, el que esté libre de toda culpa, que tire la primera piedra. Entonces, ¿todos tendríamos que sucumbir? La segunda pregunta sería, ¿no tendremos todos algo de bueno? De acuerdo a la parábola de la cizaña y del trigo, en donde ambas crecen en el mismo campo, entenderíamos que todos podemos tener parte de bondad y parte de maldad, por lo que el dueño del terreno prefiere esperar a la cosecha para separar el trigo de la cizaña, para separar lo bueno de lo malo. Con esto entenderíamos que Dios no quiere destruir al pecador, sino que se convierta, para que cuando llegue el tiempo de la cosecha pueda salvarse. Por lo tanto, el plan verdadero de Dios no es destruir a los malos como lo propone el diluvio, que es una historia simbólica, sino más bien intentar propiciar, provocar su conversión, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva. Dios no quiere destruir al pecador, sino al pecado. En ese sentido, el diluvio sería más bien como una profecía en la que el agua anuncia el agua del bautismo que nos purifica y nos abre a una vida nueva. Y el arca, hecha de madera, anuncia la cruz de Cristo, que para quien se sube, se une a ella, se convierte en signo de salvación. Y el arco iris que toca el cielo y la tierra es signo de Cristo, que une el cielo con la tierra y anuncia el fin de la tormenta del pecado para dar inicio a una etapa de paz. Por lo tanto, aprovechemos esta Cuaresma para hacer nuestra radiografía o análisis espiritual para acercarnos más a Dios y al prójimo. El Evangelio nos recuerda que, como Jesús, todos tenemos tentaciones y en cada momento, y las tendremos hasta el final de la vida, incluso en los momentos de agonía y en el último instante. ¿Y cuál es la diferencia, les pregunto a ustedes, para que una tentación se convierta en pecado o en virtud? ¿Cuál es la diferencia para que una tentación se convierta o en pecado o en virtud? Muy fácil. Si caemos en ella, si caemos en la tentación se convierte ¿en qué? En pecado, y tendremos que confesarnos por ella. Pero si vencemos la tentación, esto se convierte en virtud, y no tenemos que confesarnos, sino más bien alegrarnos porque las vencimos. Y les digo esto porque de repente la gente en el confesionario dice, vengo a confesarme de que tuve tentaciones. Y yo les pregunto, ¿y caíste en ellas? No. ¿Qué pasó? ¿Las venciste? Sí. Entonces no te confieses, porque tú venciste a la tentación. Por lo tanto, la tentación, ¿qué es? ¿Pecado o no pecado? Depende. Si uno cae en ella, es pecado. Si uno no cayó en ella, no es pecado, sino es virtud. Y aquí viene la pregunta, ¿Cristo cayó en la tentación? No. Cristo tuvo tentación, pero no cayó en la tentación y por lo tanto Cristo no cayó en el pecado. Todos, desde Cristo hasta el más pequeño, tendremos tentaciones a lo largo de nuestra vida. Y quiero terminar narrando esta historia. Fíjense que ya la he contado otras veces, pero la vuelvo a contar para entender para qué nos sirve la vigilia, la abstinencia de carne, que no es otra cosa sino unos cuantos domingos. Cuenten cuántos son los domingos de la Cuaresma. No llegan ni a 10 domingos llegan. Y aquí viene entonces esta historia. En una ocasión le obsequiaron a 2 hermanos un caballo a cada uno. El primero recibió al caballo y dejó que el caballo hiciera lo que quisiera. El caballo quería ir para allá, que vaya. El caballo quería echarse, que se eche. El caballo quería correr, que corra. El otro no.
Apenas recibió al caballo y le puso su freno y lo empezó a educar. ¿Y el caballo quería ir para este lado? No, tienes que obedecer, ve para la izquierda, ve para la derecha, detente, échate. Y así fue la gran diferencia, la educación a los caballos. Un día los dos se subieron a su propio caballo y comenzaron una carrera por el campo. Y al frente de repente vieron un enorme precipicio. El que nunca había educado a su caballo quiso jalarle las riendas, quiso pararlo. ¿Qué pasó? El caballo no estaba educado, continuó corriendo y se fue con el jinete al precipicio y terminaron muertos en las rocas. En cambio, el que educó al caballo le puso el freno, el caballo obedeció y él se salvó juntamente con el jinete. ¿Por qué les cuento esto? Porque esto es la voluntad. La voluntad que tenemos es como un caballo al que tenemos que educar, de tal manera que nuestra voluntad haga lo que nosotros queremos, porque a veces nuestra voluntad permitimos que haga lo que quiera. Tenemos un compromiso, un trabajo, suena el despertador, run, run, run. Ay, me levanto. No, mi voluntad me vence. En lugar de que yo diga, no, tengo un poco de flojera, pero me tengo que levantar. Le pongo las riendas a la voluntad y me levanto. Tengo un compromiso. Ay, mejor invento un pretexto. Ahí, ¿quién está manejándome? Mi caballo salvaje, a mí. En cambio, si yo he educado a mi voluntad, no. Aunque tenga esto o lo otro, cumplo con el compromiso. Aunque tenga yo que hacer tal cosa, cumplo. Otro ejemplo, ay, pues qué importa llegar tarde, quién sabe qué. ¿Quién me está manejando? Me está manejando a mí un caballo salvaje. Si yo manejo mi voluntad, no. Tengo este compromiso y si para llegar a tiempo tengo que levantarme más temprano, salir antes, ¿quién manejó a quién? ¿Cuál es el problema entonces de que la gente no tenga una voluntad educada? No la ha preparado, no la ha educado, empezando en la casa. El niño quiere algo, en el momento en que quiere, ahí está. Quiere otra cosa, ahí está. Peladito y en la boca. No le enseña el papá o la mamá a preparar su voluntad. No, hijo, espérate a que llegue el domingo, espérate a que salgas de la escuela, cuando saques buenas calificaciones, esto no es conveniente, no es edad para que tengas este teléfono, no tienes la forma de esto. Eso es educar a la voluntad. Cuando los papás no les ponen límites a los hijos, los están educando para que tengan un caballo salvaje, se desboquen y terminen su vida destruyéndola. ¿Y qué tiene que ver esto con la carne? Sencillo, la carne es apetitosa. Van pasando por una taquería, qué rico huelen los tacos. Van pasando por el trompo de los tacos al pastor. Ay, qué rico están ahí con su piñita, con su salsa, esto. Ay, mira, ahí está un corte. El olor de la carne es muy apetitoso. Y ahí está entonces la voluntad. Si yo sé que no puedo, no debo comer algo en ese día en particular, si mi voluntad no está educada, voy a comer y se acabó. En cambio, aunque sea apetitoso, yo digo, es viernes de vigilia, quiero educar mi voluntad, me abstengo de comer carne, esa pequeña cosita me va a ayudar a decir no cuando vengan tentaciones mayores. Un sacerdote decía con unas palabras más fuertes, el que no es capaz de decirle que no a un par de tacos, no va a ser capaz de decirle que no a un par de piernas. Y entendemos lo que significa. Cuando nuestro caballo salvaje no está educado, caemos ante cualquier tentación. Está el dinero, el cajón abierto con dinero. Caigo en la tentación. Me venden esto, aunque no lo necesite, caigo en la tentación. Caballos salvajes queremos tener. Entonces vean, el dejar de comer carne no es simplemente dejar de comer carne, es qué sabroso, qué apetecible, pero este caballo lo manejo yo. ¿Para qué? Para que cuando se presente cualquier tipo de tentación como Cristo, no maligno,
no tentación. Tú no eres más grande que mi voluntad, y mi voluntad es tratar de cumplir la voluntad de Dios.